Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer una interpretación de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Yo ya cumplí 7 años, de hecho, no. El próximo fin de semana voy a cumplir 7 años de haber hecho el retiro de Emaús, un retiro que fue muy importante para mi vida. Y en mi caso personal, vino a ser como el último eslabón para mi proceso de conversión, aunque yo soy de los que cree que ese proceso de conversión se da a diario, constantemente, porque creo que somos como el río de Heráclito, nunca somos los mismos, y por supuesto tenemos que estarnos renovando constantemente, porque el Señor nos ha hecho un llamado hacia la perfección, y esto es un trabajo de todos los días, que no se alcanza hasta que llegamos al final de nuestros días. Pero, sin duda, haber hecho el retiro de Emaús fue como haber puesto fin a una etapa particular de mi vida y comenzar otra, que a fin de cuentas es la misma vida. Fue una experiencia maravillosa, extraordinaria, que yo recuerdo con grato afecto y que me obligó, porque me lo hizo inevitable, reflexionar y pensar sobre algunas cosas que tienen que ver con la vida diaria, porque el cristianismo es nuestra, o debería ser nuestra manera de respirar. Es decir, no debería ser un aspecto que se circunscriba a determinados momentos de la vida, sino a toda ella. Y en cierta medida, este video está estrechamente vinculado a esto que acabo de decir. Una de las cosas que más se exige luego que uno hace el retiro de Emaús y se compromete a vivir la vida de iglesia, incluso dentro del propio movimiento de Emaús, está vinculado con la obediencia. Cuando uno hace el retiro, a uno le hacen un recibimiento maravilloso, pero hay un segundo recibimiento, y es el que se le brinda a aquellos que una vez que hacen el retiro de Emaús quieren hacer vida de iglesia, en la iglesia, porque la vida de iglesia se hace en todas partes, pero la vida de iglesia en la iglesia es otra instancia, y en Emaús pues hay una especie de segundo recibimiento, que es cuando uno decide en plena libertad hacer vida parroquial desde la experiencia de Emaús. Bueno, estas personas o los que de alguna manera participamos de estas actividades, vivimos semanalmente un proceso de formación. Y hay una formación para la vida cristiana, pero hay formaciones estrictamente para el retiro como tal, para los servidores. Pero tanto en uno como en otro, el tema de la obediencia es muy recurrente, y yo quiero compartir pues mi experiencia y lo poco que sé al respecto. Lo primero que tenemos que saber es el origen de la palabra obediencia. Y curiosamente, si nosotros le preguntamos a la gente ¿qué crees tú que es la obediencia?, seguro cada uno va a dar una respuesta. Sin embargo, puedo apostar lo que sea a que muy pocos o nadie se va a aproximar realmente al significado que al menos en el origen tuvo la palabra. Y es que obediencia significa ni más ni menos que saber escuchar. Saber escuchar. Ahora bien, ¿qué significa saber escuchar?
Probablemente usted, que no solamente me ve, sino que me está escuchando, usted pensará que escucha bien. ¿Por qué? Porque está entendiendo lo que yo le estoy diciendo y probablemente una vez que termine el video, alguien le pregunte sobre lo que yo acabo de decir y usted puede responder. Pero yo siento e intuyo que el saber escuchar, que tiene que ver con la obediencia de la que nos habla la Escritura y a la que nos invita la Iglesia, en este caso a través de Emaús, tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver más con un compromiso existencial. Es decir, saber escuchar es volcar todos nuestros sentidos a esa voz que nos llama. Cuando nosotros revisamos la Escritura, vamos a conseguir muchos ejemplos de saber escuchar. Yo solo quiero mencionar 3. El primero, el del joven Samuel, cuando es llamado hasta 3 veces y le explican que una vez que vuelva a escuchar esa voz que lo llama, él responda, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, ¿qué nos dice esa frase que nos regala Samuel? La disposición. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, el hombre que está dispuesto plenamente a escuchar, porque sabe que esa voz que espera lo va a transformar. El segundo ejemplo es el de los propios discípulos de Emaús. Cuando nosotros nos vamos al episodio lucano, al episodio que nos obsequia San Lucas, nos damos cuenta que estos hombres iban escuchando a Jesús durante el camino y nos queda claro que estos hombres hicieron silencio para poder escuchar. Es decir, para poderse dejar invadir por la voz de ese peregrino por el cual sentían algo especial, algo que les hacía arder el corazón, ellos llevaban esa disposición de Samuel a un silencio. Pero no solamente es el silencio de aquel que calla su voz, sino aquel que calla todo, aquel que calla todas las voces que llevamos dentro y que en la mayoría de los casos son las que nos impiden realmente cumplir con la palabra, cumplir con nuestra vocación. Los discípulos de Emaús nos muestran la importancia del silencio para poder obedecer, a callar todas las voces que llevamos dentro para solo escuchar una en particular. Y cuando uno logra escuchar esa voz, uno la reconoce porque el corazón nos arde. Y una vez que nos ocurre eso, nos pasa como los de Emaús, es decir, nos ponemos de una vez de pie y corremos hacia Jerusalén. ¿A qué? A ponernos al servicio de la iglesia, que fue lo que ellos hicieron. Corrieron hacia los discípulos, corrieron a San Pedro, hasta Pedro, para escuchar de boca de Pedro lo que había que hacer ahora. Es decir, la obediencia no solamente está ligada a la disposición como en Samuel, sino al silencio y a la disposición al hacer silencio y al ponernos al servicio de la iglesia. Esto es lo que nos enseña el capítulo o la experiencia con los emausianos. Entonces, por un lado tenemos la disposición, luego el hacer silencio y asumir nuestro rol de servidores de la mano de la iglesia, porque los de Emaús corrieron hacia los discípulos, no corrieron hacia otro sitio, sino hacia los discípulos, y al hacerlo nos está quedando claro que se trata de la iglesia, porque allí está fundada la iglesia. Y el tercer ejemplo, y el cumbre de todos los ejemplos, es el de María, porque María, al igual que Samuel, está dispuesta, al igual que los de Emaús, guardó silencio y se puso al servicio. Pero había algo más, que fue lo que permitió que María se llenara del Espíritu Santo, que María se llenara de la gracia
y que quedara preñada del propio Evangelio. Hizo tan suyo el Evangelio que quedó preñada de él. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Esta es la obediencia perfecta, es decir, aquello que nos dice San Pablo: ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. En donde nosotros tenemos reflejada esta experiencia de manera radical, en María, solo en María. Es por ello que solamente a través de María podemos llegar a Jesús. No hay otro camino, no existe otro camino. Y María, al igual que Samuel y al igual que los de Maús, se puso en disposición, guardó silencio, fue a servir, pero llena del Espíritu Santo. Es decir, es la escucha perfecta, es la obediencia perfecta. Ahora, ¿qué es lo que hace a María diferente? Más allá de la obviedad, ¿no? Que María todo lo importante lo guardaba en el corazón. ¿Y qué significa el corazón? El corazón significa el centro del hombre, el trono del hombre, allí donde se fraguan nuestras decisiones. Entonces, su obediencia fue perfecta, su escucha fue perfecta, porque aquello que escuchó lo guardó en su corazón para que sirviese de base, de fundamento para toda su acción futura. Y mira qué maravilloso, María se hace a un lado para que el centro de la visión de todos los hombres fuese Jesucristo. Por eso nos dice: hagan lo que Él les pida. Allí está todo el secreto. Parece sencillo, ¿no es cierto? Pero esto implica una preparación muy profunda, muy a conciencia, tener conciencia de todo esto. Esto es algo que tuvo Samuel, esto es algo que tuvieron los dos discípulos de Maús, pero muy por sobre todas las cosas y sobre todas las personas, María tuvo plena conciencia de lo que ella estaba decidiendo, de lo que ella estaba haciendo, una conciencia que estaba totalmente abandonada a la voluntad de Dios. Esa es la obediencia perfecta, esa que nosotros, cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantándonos, intentamos aprender, intentamos vivir, porque a fin de cuentas nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, es ir hasta Jerusalén para ponernos para hacer lío, como dice el Papa Francisco, para hacer lío, ponernos al servicio, a la misericordia del Señor. El mundo de hoy lo necesita. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.